Romanos capítulo 6, versículos 19 al 23. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, vamos a ver en esta noche que el fruto de la justificación es la santificación. Los primeros 3 capítulos, si usted recuerda, vimos que se nos dice que el ser humano ha caído en pecado. Todos son pecadores. Romanos 3:23 dice que estamos todos separados de Dios. Ninguno tiene acceso a la comunión con Dios, a la gloria de Dios, por nuestro pecado. Estamos todos separados de la gloria de Dios. Estamos puestos aparte. En el capítulo 4, Pablo menciona 2 ejemplos históricos, David y Abraham, que ellos fueron salvos por la fe sin ninguna obra buena que ellos hayan podido hacer, estableciendo así que la única forma de que un Dios santo y perfecto pueda perdonar a una criatura pecaminosa como somos nosotros es por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Es la única forma de que nosotros hayamos podido ser perdonados. El capítulo 5 hablaba acerca de la seguridad de la salvación. Una vez en Cristo tenemos plena paz y seguridad de que estamos en Cristo guardados eternamente y para siempre. Nadie puede quitarnos la salvación que hemos recibido de Cristo por la fe, porque no descansa en nuestras obras, descansa en la obra de Cristo. Y ahora llegando al capítulo 6, nos va a decir que todo esto, el haber creído en Cristo, el haber sido justificados de nuestro pecado, produce un fruto. Y ese fruto es la santificación. No es un mandamiento, es un hecho. La marca del verdadero creyente es un cambio de vida. El fruto, dice aquí, es la santificación. Hemos visto a través de estos versículos del capítulo 6, recuerda, una vida nueva en Cristo es el resultado de la salvación. Eso lo vimos en los primeros versículos. Ahora que morimos a nuestra vida pasada y hemos renacido ahora en Cristo, luego de que le conocimos y creímos en Él por la fe, ahora andamos en vida nueva. Eso dice el versículo 4. Luego vimos que la santidad práctica se hace por la fe también. Nosotros seguimos andando por fe. Fuimos salvos por la fe y la vida cristiana también es por la fe. Algunos piensan, soy salvo por fe, pero me santifico por obras. Eso no es verdad. Nadie se santifica por obras. Algunos piensan que mientras más hago cosas, mientras más sirvo al Señor en diferentes áreas, soy más santo. Y no es así. La santificación no viene por hacer obras. Más bien, la santificación viene por una relación de fe con Cristo, por una comunión con Cristo. En primer lugar, ¿cómo? Vimos que el verdadero creyente vive identificado con la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el ejemplo que Pablo usa para ilustrar nuestra vida nueva en Cristo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo y creímos en Él, ahí está nuestra muerte juntamente con Él en la crucifixión. Allá quedó nuestro viejo yo, crucificado en la cruz. Y cuando creímos en Cristo fuimos resucitados juntamente con Cristo. Es decir, nuestra vida está allí, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Vimos también que la vida cristiana es comunión con Cristo. Eso es la vida cristiana. Vida cristiana no es religión, vida cristiana es comunión con Cristo. Y el medio de comunión para estar con Cristo es la oración y la palabra de Dios. Estos son los elementos nuevos que tiene ahora su vida, ahora que usted está en Cristo. Si usted ahora es un hijo, una hija de Dios, su vida se va a caracterizar no por un asunto de religión, no por un hablar religioso artificial, por una vestimenta, por una forma de ser o de hablar nueva, no.
Hay una transformación completa que ocurrió dentro de nosotros. Y hay un impulso natural a buscar a Dios. Antes huíamos de Dios. Antes queríamos estar lo más lejos de Dios, pero ahora queremos estar con Él. Le queremos buscar cada día. Queremos estar en comunión con Cristo. Y lo que vimos el domingo pasado fue que el verdadero creyente obedece a Dios de corazón. Eso decía el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué pasó ahora en nuestra vida? Antes éramos desobedientes a Dios. Queríamos vivir a nuestra manera. Obedecíamos solamente al pecado y éramos desobedientes a Dios. Pero ahora, una marca nueva del creyente es que se ha vuelto obediente de corazón a Dios. Se fija que es una obediencia interna que se manifiesta hacia afuera, es una obediencia de corazón, no es algo externo, no es algo religioso, no es un cascarón que va por fuera nada más. Hay una transformación de adentro hacia afuera. Y aquí entonces, terminando este capítulo, desde el versículo 19 hasta el final, vamos a ver que el fruto de la justificación es la santificación. A veces pueden haber personas que dicen, yo soy así y nada me va a cambiar, yo soy así. Aquí la palabra de Dios dice que el fruto de mi conversión, de mi salvación, es una santificación. Hay un cambio. Y si soy así, si tengo algún problema con el pecado, ¿qué hace el verdadero creyente? El verdadero creyente va al Señor en comunión, en obediencia, en confesión de pecado y busca la transformación diaria en Él. Cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a ver que Pablo dice que debemos ser sacrificio vivo. Porque en el ritual del Antiguo Testamento, los animales que eran sacrificados estaban al altar y estaban muertos. Y eran irracionales, tanto en el sentido por ser animal, como en el sentido también de estar muerto y no poder hacer nada. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar que ahora somos sacrificio vivo, santo, dice ahí. Racional, porque no somos como esas bestias animales que se usaban para los sacrificios. Somos racionales, podemos pensar. Y no estamos muertos en un altar, estamos vivos ahora para vivir para Dios. Así que la santificación es la marca de la justificación. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque ha ocurrido una regeneración en mi corazón. Ahora tengo un deseo diferente. Antes éramos siervos del pecado, obedecíamos solamente al pecado, pero ahora ha habido una transformación y ahora quiero seguir a Cristo. Y hay una transformación que me guía hacia la santificación. Dice el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo primero que Pablo dice es, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, Pablo va a hablar dando un ejemplo humano para que nosotros podamos entenderlo. Porque él quiere hablar de algo que es una realidad espiritual, divina, una obra de Dios, pero lo va a hacer en términos humanos. Y va a hablar del concepto del esclavo, de la esclavitud, que es algo que ellos podían entender perfectamente, los hermanos que estaban allí reuniéndose en Roma. El esclavo es una persona que no puede hacer lo que quiere. Está en obediencia siempre, sujeto a alguien. Y el ejemplo es muy simple. El incrédulo, el que no conoce a Dios, es esclavo de su pecado. El pecado es su amo y genera más pecado y está sujeto al pecado. No tiene permiso para hacer nada más que lo que su pecado le ordena hacer. Pero por otro lado, el creyente, el que ha confiado en Cristo, ha tenido una transformación interna y no es libre en el sentido de que puede hacer lo que quiere. Simplemente ha cambiado de amo. El creyente también es esclavo, pero ya nunca más del pecado. Ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, el Señor Jesucristo. Y ahora servimos a la justicia. Esa es la santificación. Dice que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros. Pablo dice, cuando ustedes, hermanos, eran incrédulos, cuando aún no conocían a Dios, el cuerpo nuestro, cuando no conocíamos a Dios, estaba totalmente controlado por el impulso pecaminoso. Solamente nos dedicábamos a pecar y nuestro único deseo era el pecado y obedecer al pecado. ¿Para qué más? Dice el versículo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso hacíamos antes de conocer a Cristo. Le pertenecíamos al pecado. Teníamos un amo tirano que era el pecado y que nos controlaba. Y nosotros solamente practicábamos el pecado. Y el pecado es como una enfermedad que contamina todo el ser del hombre, toda el alma del ser humano, que produce y engendra pecado y más pecado. Esto es muy importante, hermanos amados. Pablo aquí explica que al estar en incredulidad, al estar alejados de Dios, sin Cristo en el mundo, el pecado no era nada más que un síntoma. Ha notado que cuando uno va al médico, el doctor ve los síntomas, pero para buscar el origen de esos síntomas. Un buen doctor va a buscar el origen del síntoma. No va a dar solamente medicina para atacar el síntoma, porque el síntoma puede ser indicador de algo más profundo. Cuando la Biblia nos dice que el ser humano es pecador, no es solamente un síntoma, va más adentro. Como dice el maestro bíblico Sproul, él dice, no porque pecamos somos pecadores, sino que pecamos porque somos pecadores. Y eso es verdad. Pecamos porque somos pecadores. Así que el pecado en el ser humano no es solamente un síntoma externo, está diciendo que el árbol por dentro está completamente podrido desde la raíz. No es que el fruto está podrido porque el fruto está dañado solamente. El árbol desde su tronco, desde la raíz, está podrido y por eso produce fruta corrupta. El ser humano es igual. El ser humano sin Dios no puede dejar de pecar aunque se lo proponga, aunque alguien se lo diga. La única forma de que haya una transformación es de raíz. Es que Dios entre en su vida y haga una transformación total. Si no lo hace, va a seguir siendo un esclavo del pecado. Hoy día, para los que somos hijos de Dios por su gracia y por su misericordia, vemos que algo cambió. Algo cambió. Hubo una transformación. Hoy día ya no queremos pecar. Y si pecamos se nos rompe el corazón. Y vamos al Señor en confesión y en humillación y volvemos a Él. Somos frutos, somos árboles nuevos, que damos fruta nueva para la gloria de Dios. Sigue diciendo el versículo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros. ¿Nota el cambio? La transformación. ¿Qué es lo que produce la justificación en alguien que era pecador? Produce santificación. Ya nunca más entregamos nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo al pecado. Ahora, con el cambio que ha producido Cristo en nosotros, presentamos nuestros miembros a la santificación, a una nueva vida. Hay una transformación. Ahora, voluntariamente nos entregamos cada día como sacrificio vivo a Dios. Antes no lo podíamos hacer. Antes el pecado controlaba totalmente nuestra vida y nuestro ser. Pero ahora nos hemos hecho, dice aquí, siervos de la justicia. ¿Para qué? Para servir a la justicia. Así termina el versículo 19. Así lo explica Pablo a los hermanos de la iglesia. Dice que animados, estimulados y sostenidos por la gracia es que vivimos para Dios. Porque un problema que había ocurrido en la iglesia y en Roma es que algunos habían llegado a pensar, bueno, como la salvación no se pierde, entonces podemos vivir como queramos. Total, la salvación no se pierde. Pero Pablo dice, en ninguna manera. La gracia lo que produce en un verdadero creyente es que lo estimula a lo contrario, a servir a Dios, a una vida santa. ¿Por qué? Porque la justificación produce santificación. Tenemos un nuevo deseo. Servir a Dios. Presentar nuestros cuerpos ya nunca más como lo hacíamos antes, como instrumentos de iniquidad y de pecado. Ahora nos entregamos a Dios para que Él nos use como instrumentos de justicia. Dice el versículo 20,
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque cuando erais esclavos, es decir, antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, éramos esclavos. ¿De qué? Del pecado, dice allí. Del pecado. Todos esclavos del pecado, dominados totalmente por este impulso hostil a Dios. No queríamos obedecer a Dios. Estábamos impulsados a violar sistemáticamente y voluntariamente la ley de Dios. Estábamos en contra de Dios. Incluso como lo vimos ahí en Romanos 5, dice que éramos enemigos de Dios. Por eso que se usa este término reconciliación. Nuestra salvación fue en parte una reconciliación, porque éramos enemigos de Dios, no queríamos a Dios. Desde un principio con nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron, huyeron de Dios y se sintieron avergonzados. Por eso que, como vimos ahí en Mateo capítulo 1, es Dios el que siempre viene a buscar al hombre. Es el que toma la iniciativa para buscar al ser humano, para salvarlo. Y a pesar de eso, tantos le siguen rechazando. Dice, erais libres acerca de la justicia. Es decir, Dios no espera que un incrédulo se comporte como un hijo suyo. Cuando antes éramos incrédulos y no conocíamos al Señor, Dios nos miraba y no esperaba que nos comportáramos como hijos de Él. Sí esperaba que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, pero Él no esperaba que nos comportáramos como hijos de Él. Éramos libres de la justicia. Aquí Pablo quiere dejar claro que un incrédulo, por más que se esfuerce, no puede vivir para Dios. No puede practicar la justicia, no puede servir a Dios. Cualquier buena obra que haga un incrédulo, aunque aparentemente haga buenas obras, no llegan a la presencia de Dios como un sacrificio grato. Porque ¿cómo es el corazón del incrédulo? Está corrupto todavía, no ha sido transformado. Para que Dios pueda aceptar esa ofrenda y pueda ser agradado, Dios tiene que transformar a ese ser humano. Recuerde que usted y yo conocemos a mucha gente que hace buenas obras. Hacen a veces buenas cosas. Y no conocen a Dios. Pero esas obras no cuentan para nada. De hecho, en el capítulo 4 de Romanos, vimos que lo único que están haciendo al tratar de salvarse por obras es acumular una deuda para el día del juicio. Por eso que dice, bienaventurados, el que cree y va a la gracia en vez de a las obras. Dice el versículo 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Una pregunta retórica positiva requiere una respuesta negativa. Es decir, está preguntando, ¿qué fruto tuvieron antes de conocer a Cristo? Según Dios, la respuesta es nada. De hecho, los verdaderos creyentes, cuando piensan en su pasado sin Cristo y recuerdan los pecados que cometían, deben sentir vergüenza, según este versículo. No sé si usted ha visto, pero yo he escuchado a creyentes que dicen ser creyentes, que cuentan cosas malas que hacían en el pasado y se sienten como orgullosos. Hasta incluso como que lo cuentan deseándolo, volver a eso. Aquí dice que el verdadero Hijo de Dios se avergüenza del pasado que tuvo. Y si lo cuenta no para gloriarse o para anhelar esos pecados pasados, sino todo lo contrario. Siente vergüenza, siente deseos de llorar y de pedirle a Dios que quite esos malos pensamientos y esa vida que tuvo en el pasado. ¿Qué tuvimos de esa vida pasada? Ningún fruto aceptable para Dios. Nada, absolutamente nada. Y de hecho, Pablo indica aquí que ese pasado debe producir vergüenza y no alegría. En un sentido produce vergüenza cuando recordamos nuestra vida pasada, cuando estábamos sin Dios, sin Cristo. Pero ahora que tenemos a Cristo, debemos sentir alegría de la vida que tenemos de aquí en adelante. Porque tenemos una salvación por gracia, por medio de la fe, inmerecida, una salvación imposible de perder porque es un regalo de Dios. Nada hicimos para ganarla, sino que fue todo una obra de Él.
Por eso que cuando pensamos en nuestro pecado pasado, en nuestra vida anterior, sentimos tristeza, sentimos vergüenza. Y vamos al Señor y le agradecemos de que nos sacó de ese rumbo por el que íbamos. Porque el fin de ellos, dice el versículo, es muerte. A eso nos llevaba esa vida pasada que nosotros teníamos. No nos llevaba hacia el cielo. Íbamos rumbo al infierno y el Señor nos salvó por su misericordia y nos trajo a su casa. Reverencia y terror debiera recordarnos siquiera en añorar esos pecados pasados. Porque esa vida que teníamos antes de creer en Cristo, lo único que estaba haciendo era encaminarnos a la condenación eterna. Y por eso que más que nunca hoy día debemos asombrarnos de la gracia de Dios, de cómo un Dios santo haya querido perdonar y rescatar a un pecador como éramos nosotros. Verso 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo aquí está preparando el final de su argumento en este capítulo 6. Y quiere terminarlo de esta manera. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Es una verdad doctrinal. Nuestra culpa, nuestros pecados han quedado atrás, han sido borrados. Y hemos sido puestos ahora a libertad, pero a la verdadera libertad. Verdadera libertad no es hacer lo que queremos. Verdadera libertad es por primera vez en nuestra vida ser libres para hacer el bien. Esa es la verdadera libertad. Hacer el bien por primera vez, pero para Dios. Antes éramos esclavos del pecado y hacíamos todo tipo de mal, acumulando ira para el día de nuestro juicio. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos recibido esa libertad que Jesús dijo, esa verdadera libertad os hará verdaderamente libres en Juan capítulo 8. Libertad para hacer el bien, por primera vez. Por primera vez, libres para hacer lo correcto. Antes no podíamos. Solamente, como éramos siervos del pecado, solamente hacíamos lo que el pecado nos pedía hacer. Todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros miembros, todo éramos esclavos del pecado y obedecíamos a este amo. Pero ahora, libres, por primera vez, para agradar a Dios. Hechos siervos de Dios. Lo que decíamos al principio. Siempre somos siervos, tanto el incrédulo como el creyente. Los dos son siervos. No hay ningún ser humano que no sea siervo de algo. Pero Jesús dijo, ninguno puede servir a los dos, ¿recuerdan? Ninguno puede servir a los dos. Ama a uno y odia al otro. No se puede tener a los dos. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, teníamos este otro amo, el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios nos ha hecho sus siervos. ¿Para qué? Para hacer no lo que queramos, sino lo que Él pone en nuestro corazón para hacer. Y esa es la verdadera libertad. Libertad para servir a Dios y para agradarlo a Él. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto entonces de la justificación? El fruto de la salvación, de haber creído en Cristo. La santificación. Hay una nueva brújula que guía nuestro corazón hacia un nuevo destino, hacia un nuevo deseo. Hoy día tenemos una nueva inclinación, si eres verdaderamente un hijo de Dios. Es buscar lo que agrada a Dios. Y cuando pecamos, cuando nos desviamos, de inmediato vamos a la confesión y vamos al Señor y nos apartamos de todo mal. El fruto es la justificación. Mira el verbo allí, tener. Tenéis, dice. Tenéis. Es seguro, denota seguridad, no hay ningún error. El verdadero creyente vivirá una transformación en su vida, vivirá una regeneración en su vida. Como hemos visto, no es una vida perfecta. ¿Recuerdan el ejemplo del vaso con agua pura? Somos un vaso de agua pura, pero con un fondo de barro. Y muchas veces ese vaso lo agitamos cuando nuestra carne le damos lugar. Ya llegaremos al capítulo 8 donde habla de eso. Y el agua se enturbia, pero luego eso baja y nuevamente vuelve a estar limpia. Y esa es la vida del creyente. Esa es la vida de santificación práctica del creyente. Con los jóvenes recuerdo no hace muchas semanas
Vimos un ejemplo donde ponían un agua y echaban un líquido y el agua se ponía de un color y después echaban otro y el agua se volvía limpia, ¿no? Parecía un truco de magia. Bueno, esa es la santificación posicional, ¿no? Esa es la santificación con la cual Dios el Padre nos ve y ve a su Hijo. Nos ve siempre santos. Por eso que estamos en su presencia. Pero la santificación práctica, la santificación del día a día, es el vaso con el fondo de barro. Esa siempre va a estar, esa lucha con nuestro pecado hasta que Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y ahí por primera vez vamos a ser completamente santos. Hasta ese día vamos a seguir luchando. Por eso que santificación es un proceso. Cuando estemos en el cielo ya no va a haber santificación. Vamos a ser santos. Completamente. Porque la naturaleza pecaminosa va a ser quitada. Pero hoy, en Cristo, el fruto es la santificación. Hay un cambio hacia el pecado. Antes era nuestro amo y siempre hacíamos lo que el pecado nos pedía. Pero hoy, por primera vez, decimos no y decimos sí a la justicia. Y como fin, dice, la vida eterna. ¿Notan el proceso? Estábamos en pecado, vimos a Cristo, creímos en Él por pura gracia y Él nos justificó. Justificación significa no inocencia, porque no somos inocentes, ni éramos inocentes, éramos culpables. Lo que Él hizo fue atribuirnos a nosotros la justicia de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó la culpa nuestra. Y es por eso que nosotros en el día de hoy podemos ser declarados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Así que inocentes no somos, fuimos justificados. Por eso que Pablo usa este término de manera tan exacta. Hemos sido justificados, declarados justos por la justicia de Cristo. Luego, ¿qué viene como resultado de la justificación? La santificación. Hay una nueva vida, ahora andamos en nueva vida, en novedad de vida. La muerte y la resurrección de Cristo, nos identificamos con ella todos los días. Ahora somos sacrificio vivo. Estamos buscando siempre lo que agrada a Dios. No es una obra, es un hecho. Hay un cambio, una nueva actitud, una transformación de corazón. El Espíritu Santo de Dios mora permanentemente en el creyente. ¿Cuál es el fruto? La vida eterna. Así que estábamos en pecados perdidos, luego fuimos justificados por su gracia. Esta justificación produce la santificación y finalmente la vida eterna. Versículo 23 y final dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga. ¿Cuál es la paga? La paga está explicada en el capítulo 4, versículo 4. Mire conmigo, vamos un momento ahí, 4:4 de Romanos. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que vida eterna es para los que han sido salvos y que muestran que han sido justificados delante de Dios por la santificación que es evidente en sus vidas. Pero esta paga, de la que habla aquí Romanos 6:23, es una paga por una deuda que venían acumulando todos aquellos que han rechazado a Cristo, todos aquellos que han tratado de salvarse por buenas obras. Lo único que están haciendo es acumulando no gracia, sino deuda. Si tú en esta noche estás aquí y sabes que aún no has saldado esto, no te has entregado a Cristo, sigues luchando en contra de Cristo. Como le dijo Esteban a los religiosos, ¿recuerdan ahí en Hechos 7? Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Duros de servir, les dice. Porque es mucho mejor deponer esa guerra y reconocer que somos pecadores. Que si seguimos en nuestra dureza de corazón, lo único que vamos a lograr es que partamos de este mundo y nos encontremos no en el cielo, sino delante de un juicio. Delante del Señor Jesucristo, no como Salvador, sino como juez.
deja de acumular una deuda. Entrégate a Cristo. Él vino y murió por ti para pagar la culpa de tus pecados. Dice aquí que es una dádiva, que es un regalo. No tienes que hacer nada. Él te lo ha dado todo para que tú lo recibas como un regalo, que le costó infinitamente al Padre, porque lo entregó todo. El Padre solamente tiene una cosa, al Hijo. No tiene nada más, no tiene posesiones materiales como nosotros, no tiene nada, porque es Dios. Solamente tiene al Hijo. Y lo que tenía lo dio, y lo dio por ti, como un regalo de gracia, para salvarte. Dice ahí el versículo, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que te espera si no depones esta guerra, esta no reconciliación con Él. En cambio dice, más la dádiva de Dios. La dádiva de Dios. Aquí Pablo presenta que el conjunto de la salvación es una dádiva, es un regalo, que no se consigue por buenas obras que el ser humano pueda hacer. Es decir, depende de Dios darla o no. Depende de Él darla. Él no pide ningún requisito humano, Él solamente dice, cree en mi Hijo, que Él murió en la cruz, que derramó su sangre por ti. Confiesa que eres pecador y Dios te dará gratuitamente la vida eterna y el perdón de tus pecados. ¿Cuál es el resultado de todo esto finalmente? Vida eterna, dice allí. Vida eterna. Este regalo se resume en este beneficio maravilloso, inalcanzable para nosotros. La vida eterna. Aquí el pecador vemos que pone su fe en Cristo, pide perdón, se arrepiente de sus pecados y ¿qué hace? Dios le aplica la justicia de su Hijo. Recordemos, Jesús recibió la justicia de condenación en la cruz, para que nosotros no la recibiéramos. Pero si tú insistes en negar a Cristo, en aquel día del juicio, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay otra oportunidad después. Es hoy, es ahora. Jesús recibió por ti en la cruz la justicia de condenación de Dios. Murió Jesús ahí en nuestro lugar, para que tú no recibas esa condenación. Y te ofrece ahora gratuitamente la justicia para salvación. Así se resume simplemente esta epístola. Pero si le rechazas, en aquel día vas a recibir justicia, pero no para salvación, la justicia para condenación. Por eso que es tan triste ver que tantos, que habiendo Cristo ofreciéndoles su amor puro, una salvación gratuita, le rechacen. Está ahí, es por gracia. Solamente tienes que deponer esta rebeldía, reconocerle como tu Señor y Salvador, pedirle perdón por todos tus pecados. Y dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Venid a mí todos, dijo el Señor, y os recibiré. El que a mí viene, no le he hecho fuera. ¿Quién firma todo esto? ¿A nombre de quién está este regalo? Dice, así termina el versículo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el medio que Dios Padre envió como regalo para nosotros, el sacrificio de su Hijo. Qué maravilloso ver, hermanos amados, en esta noche, que el resultado de una salvación genuina, de una justificación genuina, es la santificación. Y a pesar de eso, Él vuelve a hacer un llamado a la salvación, recordando este precioso regalo que es la obra de Cristo en la cruz, el único que te puede dar la salvación y la vida eterna. Vamos a orar.